Muy buenas jóvenes, hoy vamos a comenzar con el tema de reglas de redondeo. Recuerden que continuamos repasando los contenidos que hemos observado en este primer parcial. En reglas de redondeo vamos a comenzar con la regla que nos dice qué sucede con los números a redondear cuando el número a redondear se encuentra antes de un número que es mayor que 5. Vamos a ver qué ocurre. Cuando nosotros nos encontramos con un número a redondear que se encuentra antes de un número mayor que 5, como podemos observar en este caso, vamos a redondear para el 4. Vamos a redondear para la segunda cifra significativa. Entonces, como ustedes pueden observar, a la derecha de ese 4 hay un número que es mayor que 5. La regla nos dice que cuando vamos a redondear para un número que se encuentra antes de un número mayor que 5, se redondea. ¿Y qué significa que se redondea? Que este 4 va a aumentar en 1 su valor. Este 4 se va a convertir en 5. Por lo tanto, 54.6, aplicando las reglas del redondeo, es 55.0. 55.0. Veamos el siguiente ejemplo. 52.7. En este ejercicio yo les pido que redondeemos para la segunda cifra significativa, que es 2. Observemos. A la derecha del 2 se encuentra un 7. Ese 7 es mayor o menor que 5. Es mayor que 5. Por lo tanto, el 2 va a aumentar en 1 su valor. Y este 2 se me va a convertir en 3. Entonces, redondeando toda esta cantidad numérica, me queda 53.0. Si ustedes observan, este 7 se convierte en 0. Todos los números que nosotros redondeamos, los números que se encuentren a la derecha del número que estoy redondeando, se convierten en 0. Observemos el siguiente caso, 688. Les pido que redondeemos también para la segunda cifra significativa. La segunda cifra significativa es 8. A la derecha del 8, ¿quién se encuentra? Se encuentra un número que es mayor que 5. La regla nos dice que cuando vamos a redondear un número que es mayor que 5, se redondea. Entonces este 8 se va a convertir en 9 y nos va a quedar 69. ¿Y qué pasa con este 8? Se convierte en 0. Vamos a redondear en 399 para la segunda cifra significativa. La segunda cifra significativa, como ustedes pueden observar, es 9. A la derecha de 9, ¿quién se encuentra? Se encuentra un número que es mayor que 5. Como este 9 de acá es mayor que 5, va a hacer que este 9 aumente en 1 su valor. 9 más 1, 0. Es decir, este 9 se me convierte en 10. Y como yo solamente voy a escribir el 0, paso un valor al 3. Y este 3 se me convierte en 4. Entonces me queda 400. Repito, este 9 es el número para el cual yo estoy redondeando. A la derecha del 9 hay un número que es mayor que 5, que es este 9. Entonces, como es mayor que 5, este 9 va a aumentar en 1 su valor. Y 9 más 1, 10. Coloco el 0 y el 1 pasa a la cifra que se encuentra antes y el 3 se convierte en 4. Por lo tanto, me queda 400. Observemos el siguiente ejercicio. Tengo 4.578. Aquí les pido que redondeemos para la tercera cifra significativa. ¿Y cuál es la tercera cifra significativa? 7. A la derecha del 7, ¿qué número se encuentra? Se encuentra un número que es mayor que 5. ¿Y qué me dice la regla cuando me encuentro con un número que es mayor que 5? Que se redondea. Entonces, este 7, ¿en qué se me va a convertir? En un 8. Entonces me va a quedar 458. 458. ¿Y qué pasa con ese 8? Se convierte en 0. Entonces, mi respuesta final es 4.580. Entonces, la conclusión que sacamos es que cuando vamos a redondear para un número que se encuentra antes de un número que es mayor que 5, se redondea. Mayor que 5. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a redondear para un valor y se encuentra antes de un número que es menor que 5? Menor que 5. Vamos a ver este caso primero. Tengo 54.3. Este 4 está antes, está antes de un número que es menor que 5. Es decir, este 3. Entonces, este 54.3 se me transforma en 54.0. Porque aplicando las reglas del redondeo, me doy cuenta que
Este 4 al estar antes que un 3, el 3 es un número menor que 5. Entonces, como es menor que 5, este 4 no aumenta en ningún valor y solamente lo copio. Y me queda 54.0. Veamos otro ejemplo. Acá tengo 272.2 y les pido que redondeemos para la tercera cifra significativa. La tercera cifra significativa es 2. A la derecha de 2, a la derecha de este 2, ¿quién se encuentra? Se encuentra este 2. Y este 2 es un número mayor o menor que 5. Menor que 5. Entonces, la regla me dice que cuando es menor que 5, el número que se encuentra antes, el número a redondear, no va a aumentar su valor. Entonces lo vuelvo a escribir, 272.0. Y los números que se encuentran a la derecha de los números que estoy redondeando, que le estoy aplicando la regla de redondeo, siempre se convierten en 0. Veamos el siguiente caso. Tengo 291.3. Acá les pido que redondeemos para la tercera cifra significativa. ¿Cuál es la tercera cifra significativa? Ese 1 que se encuentra ahí. A la derecha del 1 hay un número mayor o menor que 5. Menor que 5. ¿Y qué me dice la regla? Que no se redondea. Entonces, como no se redondea, vuelvo a copiar el valor 291 puntos. ¿Y qué sucede con este 3? Se convierte en 0. Vamos con el siguiente caso. Vamos con 284.4. Si ustedes observan, a la derecha de este 4, a la derecha del 4, tengo un número que es menor que 5. Y cuando es menor que 5, ¿qué sucede? No aumenta su valor el número a redondear, que en este caso es 4. Entonces me queda 284.0. Otro ejemplo. Vamos a redondear para la tercera cifra significativa. ¿Cuál es la tercera cifra significativa en este caso? Es 1. A la derecha del 1, ¿qué número tengo? ¿Un número mayor o menor que 5? Menor que 5. Y como es menor que 5, no se redondea. Por lo tanto, me va a quedar 321. ¿Y qué va a pasar con este 1? Se va a convertir en 0. Aquí abajo tengo esta cantidad, 22.794.2. Les pido que redondeemos para la quinta cifra significativa. ¿Cuál es la quinta cifra significativa? 4. Entonces, como vamos a redondear para 4, a la derecha de 4, ¿qué número se encuentra? Un 2. Ese 2 es mayor o menor que 5. Es menor que 5. Como es menor a 5, entonces, como es menor a 5, entonces no se redondea. Perdón, aquí estoy. Ya borré todo esto mal. Vamos a escribirlo como estaba antes. 4. Vamos a escribirlo como estaba antes. Aquí había un 4.2. Así está. Entonces les decía que vamos a redondear para este 4. A la derecha del 4 hay un número que es menor a 5, menor que 5. Entonces, como es menor que 5, no se redondea. Entonces vuelvo a escribir todo tal cual está. Voy a escribirlo aquí abajo porque ya no tengo espacio. 22.794. Punto 0. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando vamos a redondear para un número que está antes de un 5? Si ustedes observaron, cuando vamos a redondear para un valor numérico que está antes de un número mayor que 5, se redondea. Pero cuando vamos a redondear un número que está antes de un número menor que 5, no se redondea. Es decir, si es mayor que 5, sí se redondea. Y redondear implica que aumente en 1 su valor. Si es menor que 5, no se redondea. Y el número se mantiene tal cual está. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con el 5? Eso es lo que vamos a ver en a continuación. Cuando el número a redondear es igual a 5. ¿De qué depende? Si redondeamos o no redondeamos, depende de si es par o impar. Vamos a analizar primero en el caso cuando el número a redondear es par y se encuentra antes de un número que es menor a 5. En estos ejemplos tenemos a 62.5 en primer lugar. Este 2 de acá se encuentra antes de este 5, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la tercera regla. La tercera regla establece que cuando yo voy a redondear un número que se encuentra antes de un 5, ese número no se redondea. Es decir, este 2 no va a aumentar en 1 su valor porque es par.
Entonces me queda 62.0 y el 5 se convierte en 0. Otro ejemplo. Aquí les pido que redondeemos para la segunda cifra, perdón, para la tercera cifra significativa. Para la tercera cifra significativa, que es 2. A la derecha de ese 2, ¿qué número se encuentra? Se encuentra un 5, ¿verdad? Y este 2 es par o es impar. Es par. Como es par, la regla me dice que este 2 no va a aumentar su valor, sino que solamente lo vamos a volver a escribir. ¿Y qué sucede con este 5 después de aplicar la regla de redondeo? La regla de redondeo dice que no se puede redondear, pero este 5 se nos convierte en 0. Sigamos viendo más ejercicios. Acá tenemos 70.925. Acá tenemos este 2. Vamos a redondear para este 2. A la derecha de ese 2, ¿quién se encuentra? Se encuentra 5. Ese 5, como se encuentra un 5, vamos a aplicar la regla número 3 de redondeo. Como este 2 es par, entonces la regla me dice que no se redondea. Entonces vuelvo a escribir 70, perdón, aquí me equivoqué, vamos a borrar y vamos a volver a escribir. Entonces me queda 70, 92 y el 5 se me convierte en un 0. Continuemos. Ahora tenemos 3.245. Vamos a redondear para la tercera cifra significativa. Como vamos a redondear para la tercera cifra significativa, ¿quién es mi tercera cifra significativa? 4. Y a la derecha de ese 4, ¿qué número se encuentra? Se encuentra un 5, ¿verdad? Entonces la tercera regla me dice que cuando es par el número a redondear y está antes de un 5, no se redondea. Entonces me queda 32, 4. ¿Y ese 5 en qué se convierte? En 0. Vamos al siguiente ejercicio. Y en este ejercicio, vamos a redondear para la segunda cifra significativa. La segunda cifra significativa es 2. A la derecha del 2, ¿qué número se encuentra? Un 5. Y como es 5, vamos a analizar si esta cifra de acá es par o es impar. Ya sabemos que es par. Entonces, como es par, la regla me dice que no se redondea. Entonces volvemos a escribir 2, 2. ¿Y qué pasa con ese 5? Se convierte en 0. Y finalmente, nuestro último ejercicio de esta regla. Y en este ejercicio vamos a redondear para la segunda cifra significativa. Lo mismo. Tengo 425. A la derecha de este 2 hay un 5. Entonces, como es 5, aplicamos la tercera regla de redondeo. Y la tercera regla de redondeo me dice que como este número es par, no se redondea. Entonces me queda 400. El 2 no aumenta su valor. Y ese 5 se convierte en 0. Ahora, siempre con esta regla número 3, vamos a ver qué sucede cuando el número a redondear es impar y está antes de un número que es menor que 5. Vamos a observar. El primer ejercicio es 3.215. En 3.215 les pido que redondeemos para la tercera cifra significativa. La tercera cifra significativa, como ustedes pueden observar, es impar. Al ser impar, observamos que a la derecha de la tercera cifra significativa se encuentra un 5. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Que cuando nos encontremos con un número impar antes del 5, ese número impar sí aumenta en 1 su valor. Entonces, como sí aumenta en 1 su valor, copiamos los valores de la izquierda, como siempre hemos estado haciendo. Perdón. 32, el 1 se convierte en 2 y el 5 se convierte en 0 y me queda 3.220. Analicemos el siguiente caso, 2.715. 2.715. Vamos a redondear para la tercera cifra significativa. Esa cifra significativa se encuentra antes de un 5. Entonces, como se encuentra antes de un 5, vamos a analizar si es par o es impar. Es impar, ¿verdad? Como es impar, lo que vamos a hacer es que este 1 va a aumentar su valor, siempre en 1. Entonces, copiamos los valores que están a la izquierda, 27. Este 1 se me convierte en 2 y el 5 se convierte en 0. Siguiente caso.
28.215. Vamos a redondear también para el 1. Vamos a redondear para la cuarta cifra significativa. A la derecha de esa cuarta cifra significativa tengo un 5. Entonces, como es un 5, ya sabemos que el 1 es impar, por lo tanto va a aumentar en 1 su valor. Y me va a quedar, copiamos los valores de la izquierda, que son 2, 8, 2. El 1 se me convierte en 2 y el 5 se convierte en 0. Entonces me queda 28.220. Continuemos con el siguiente ejercicio. Tengo 3.235 y les propongo que redondeemos para la tercera cifra significativa. Como ustedes pueden observar, a la derecha de ese 3 hay un 5. Entonces, en esta regla estamos aprendiendo que cuando el número de redondear se encuentra antes de un 5 y es impar, sí se redondea. Entonces, este 3 en cuestión va a aumentar en 1 su valor. Copiamos los valores que están a la izquierda, 3, 2, el 3 se me convierte ¿en qué número? En 4. ¿Y el 5 en qué se convierte? En 0. Siguiente caso, 347.5. Vamos a redondear para este valor, para el 7. El 7 está antes de un 5, como ustedes pueden observar. Entonces, como está antes de un 5 y es impar, ¿qué sucede? Sucede que sí se redondea. Entonces queda 3.480. Y finalmente tenemos 9.295. Les propongo que redondeemos para la tercera cifra significativa. La tercera cifra significativa es 9 y este 9 está antes de un 5. Como está antes de un 5, ¿qué sucede con ese 9? Va a aumentar en 1 su valor. Es decir, ese 9, al aumentar su valor en 1, ¿en qué número se convierte? En 10. Entonces, me va a quedar 93. Perdón, aquí vamos a borrar. ¿Dónde está la de borrar? Aquí arriba. Entonces, este valor de acá me va a quedar como 93, 0, 0. ¿Por qué ocurre eso? Porque este 9 se convierte en 0 y le da 1 al 2 y ese 2 aumenta en 1 su valor y se convierte en 3. Para resumir lo que acabamos de decir, en pocas palabras, es que cuando nosotros nos encontramos con un número que es menor que 5, no se redondea. Cuando el número de redondear está antes de 5, no se redondea. Cuando el número de redondear está antes de un número que es mayor a 5, sí se redondea. Y cuando el número de redondear se encuentra antes de un 5, solamente cuando está antes de un 5, tenemos que observar si ese número de redondear es par o es impar. Porque si es par, no se redondea. Pero si es impar, sí se redondea. Es como el famoso caso que yo sé que a ustedes no les va a pasar porque ustedes son unos estudiantes muy dedicados, muy estudiosos. El caso de 69.5. 69.5. Si yo redondeo 69.5 a dos cifras si yo redondeo, 69.5, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser 70.0. ¿Por qué 70? Porque el 9 es impar y está antes de un 5, entonces sí se redondea. Ahora, si ustedes tuvieran, por ejemplo, 68.5 de nota final, entonces en ese caso no se redondea y simplemente queda 68. Pero yo sé que no vamos a llegar a esos casos y que ustedes van a tener notas muy altas. Bueno, aquí les dejo una pequeña tarea, unos pequeños ejercicios para que ustedes hagan en el cuaderno. No estoy pidiendo que esta tarea me la envíen, que la escaneen, que le tomen fotos a su cuaderno, que lo hagan en algún ejercicio. No estoy pidiendo nada, sino que simplemente hagan en su cuaderno para comprobar lo que ya aprendieron, no solamente en este video, sino lo que ya habían aprendido en la clase, porque esto no es tema nuevo, esto solamente es un repaso. Entonces, por favor, hagan los ejercicios de esta página en su cuaderno y también hagan los ejercicios de esta página en su cuaderno. Eso es todo por el día de hoy. Manténganse sanos y cuídense.